enfermedades respiratorias. Muy bien, entonces, Colegio ¿Tomamos Pedagógico nota? Universal, Ciencias Naturales, CS Jornada Tarde, docente Ana Gutiérrez, y hoy es octubre 14 del 2020. Entonces vamos a iniciar, chicos, con cómo esas condiciones atmosféricas pueden afectar la vida o la salud de las personas. Entonces aquí vemos en esta imagen, el mismo lugar no siempre permanece con el mismo clima. El mismo lugar que estamos viendo acá, hay una casita, como una fábrica, más bien como una casa grande, tiene un día puede tener sol, al otro momento puede tener tormenta, puede tener lluvia, al otro momento ya está despejado el cielo, hay nubes pero bajitas, y en otro momento pueden haber nubarrones. Entonces el clima siempre está cambiando. El clima tiene unas condiciones que favorecen o que desfavorecen tanto la agricultura como la vida de las personas. Si es en ciudad pueden haber inundaciones. Si se seca mucho y no hay lluvia, entonces pueden afectar los cultivos. Si se seca mucho y hay de pronto papeles o botellas o cosas en el piso, pueden crear incendios. Entonces se puede haber afectaciones a través de los cambios de clima. Eso también afecta a las personas, no solamente el suelo, no solamente los animales, sino también la salud de las personas, y es lo que estamos viendo en este momento. Entonces aquí nos dice, las condiciones atmosféricas de un lugar pueden variar drásticamente. Drásticamente es de un momento a otro totalmente. De ese modo, en algunas zonas se puede sentir, por ejemplo, calor por un periodo y frío en otro, o se pueden presentar lluvias intensas o se pueden presentar también lloviznas. Entonces depende del clima que esté haciendo. Vamos a ver entonces los cambios bruscos de temperatura, el aumento, la disminución de la humedad y el cambio en el nivel de lluvias se asocian con la presencia de algunas enfermedades respiratorias, algunas producidas por virus y otras producidas por bacterias. Entonces vemos en la imagen los días de sol, luego pueden haber nubarrones, luego pueden haber chubascos, pueden haber lluvias pequeñas, frío intenso, tormenta, puede haber incluso caer nieve o caer granizo, y pueden haber grandes lluvias fuertes, torrenciales. ¿Listo? Eso puede pasar en diferentes lugares. En cualquier lugar pueden haber estos cambios climáticos. Entonces decíamos que afecta a la salud. Las condiciones como el frío y la humedad aumentan el riesgo de enfermedades como la gripe, resfriados y bronquitis. Entonces vamos a hablar un poquito de la gripe. La gripe nos da por causa del el frío intenso que podemos recibir, y una persona que tenga por ahí virus de gripe nos puede afectar también por la respiración. Inhalamos este tipo de virus y esto nos afecta a nuestro sistema respiratorio con gripe. Entonces podemos tener tos, podemos tener fiebre, podemos tener todo lo relacionado con ella. Los resfriados generalmente dan por un cambio brusco de temperatura, estamos en el calor y salimos de repente al frío, nos puede dar un resfriado. ¿Cómo aparecen los resfriados? Generalmente la nariz roja, moquitos o como le llaman secreción nasal, puede haber de pronto cambios también en el cuerpo en cuanto nos sentimos así como con la piel de gallina, rosudos como dicen, con frío, con un frío intenso, y esto puede generar también fiebre y también otro tipo de malestares. ¿Qué pasa con la bronquitis? La bronquitis ya es cuando los pulmones, aquí como en esta imagen que tenemos, los pulmones se pueden ver afectados porque dentro de ellos hay bronquios. Los bronquios son esos receptores pequeñitos que pasan el oxígeno limpio al cuerpo y reciben el gas carbónico del cuerpo, es decir, el oxígeno limpio lo llevan a la sangre y el que ya está usado en nuestro cuerpo lo sacan al exterior. Cuando esos bronquios se ven afectados por cambios climáticos, por algo que ingresa en el sistema respiratorio, ellos se irritan y al irritarse crean como una capa protectora. Esa capa que crean ellos se hinchan de alguna manera, se vuelven más, se agrandan, entonces evita que la respiración, que el aire pueda pasar, que el oxígeno pueda pasar fácilmente a nuestro cuerpo. A eso generalmente ese es un proceso más difícil y se le llama bronquitis, inflamación de los bronquios. Y pueden haber otras.
Entonces, esas enfermedades se dan porque los microorganismos entran fácilmente en las vías respiratorias debido a la pérdida de movilidad de las vellosidades de la cavidad nasal. Entonces, en nuestra nariz tenemos unos vellitos, unos vellos, unos pelitos pequeñitos que ellos tienen una función de estar ahí. Primero, esos vellitos, esos vellos, esos pelitos que tenemos en la nariz, evitan que ingrese el polvo, que ingresen los microorganismos fácilmente a nuestro sistema respiratorio. Pero también ellos tratan, digamos, de alguna manera de calentar el aire que estamos respirando. Por eso cuando nosotros a veces tenemos, por ejemplo, el tapabocas puesto o tenemos una bufanda cuando está haciendo frío, sentimos que nuestro sistema está mejor porque respiramos con un aire un poquito más calientico cuando está haciendo mucho frío. Entonces, de alguna manera le ayudamos a esos vellitos a calentar el aire. Eso es lo que pasa para que nuestro sistema, nuestros pulmones no reciban el aire frío de un solo golpe. Pues acá en este dibujo tenemos que el señor está respirando los virus o está respirando aire frío, está respirando generalmente virus y está enfermo, puede ser de gripe, entonces tiene fiebre, tiene secreción nasal, tiene listo todos esos malestares que le pueden dar. Y ahí aparte de eso en la mesita de noche tiene los medicamentos porque pues ya enfermito le toca tomar medicamentos para poderse mejorar. Entonces vamos a ver cómo cuidamos bien nuestra salud. Hay una cosa y es que hay casas que no tienen muy buena ventilación. La ventilación, recordemos que es las ventanas. Las ventanas debemos tenerlas en algún momento del día abiertas. De pronto no todo el día, pero sí abrir las ventanas en algún momento y permitir que el aire circule. Porque si nuestra casa no tiene ventilación o tiene todo el tiempo las ventanas cerradas, dentro de ella va a empezar a pasar como un sudor pequeñito que nosotros no vemos, que es como este que está acá. Y entonces eso pasa con todo. Recordemos que en nuestra casa estamos cocinando, en nuestra casa estamos respirando, estamos jugando, en nuestra casa hay diferentes olores, en nuestra casa podemos sacar basura. Entonces, ¿qué pasa con eso? Todo ese olor y todo eso empieza a contaminar y no tiene por dónde salir ese aire. Y eso también ocasiona que hayan problemas respiratorios o problemas de salud en esta casa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí tenemos bien, lo que debemos hacer bien es que abrimos las ventanas y permitimos que corra el aire en dos ventanas. Por ejemplo, estas dos ventanas están una ventana frente a la otra y el aire puede pasar y se lleva todo lo tóxico, todo lo malo, pues todo el humor de esa casa, todo el olor que haya se lo va llevando y así las personas que están en la casa están bien. Y también puede haber una forma mal, que es cuando hay una sola ventanita y pues resulta que el aire entra pero no tiene por dónde salir. Entonces el aire va quedando ahí. Es mejor que no tener nada, pero de todas maneras es mucho mejor si tenemos dos ventanas que podamos abrir y el aire pueda circular. Entonces, la falta de ventilación en los hogares puede generar contaminación y facilita el contagio. Por ejemplo, en este momento estamos hablando mucho del COVID-19, entonces que la gente se puede contagiar muy fácilmente y hay algunos cuidados que debemos tener que son parecidos a estos. No estamos hablando hoy específicamente del COVID, estamos hablando de cualquier enfermedad respiratoria, de la gripe, del resfriado, del asma, de la bronquitis, que también necesitan unos cuidados, pero que también se pueden llegar a contagiar las personas que están dentro si no tienen los cuidados adecuados de ventilación en este caso. Entonces miren chicos qué pasa cuando no tenemos un buen y adecuado cuidado en nuestras casas. Entonces, por ejemplo, en esta casa, la primera vemos un desorden acá. Por ejemplo, que los niños comieron y no levantaron los papelitos, dejaron basurita regada, por ejemplo, galletas, por ejemplo, papelitos de dulces, por ejemplo, listo, aquí dejaron un saco botado, unos colores, una cantidad de cosas, un mueble viejo está acá, la ventana está cerrada, aquí hay como un hueco, aquí, listo, una cantidad de cosas que se ve fea esta casa. Esa primera casa se ve feíta, se ve desordenada, llena de papeles, llena de cosas. ¿Qué es lo que pasa con esa casa? Que luego va a tener mosquitos, va a tener zancudos o va a tener cucarachas, inclusive pueden llegar los roedores, animalitos como los ratones. Entonces, si nosotros no queremos que nada de esto esté en nuestra casa, debemos realizar procesos de limpieza también. Entonces, el aumento de la temperatura en épocas de calor
y en épocas secas favorece la reproducción de algunas bacterias. En este caso vimos estos animalitos, pero mucho más pequeños que ellos. Hay otros que también que son las bacterias, que ellas sí se reproducen sin que nosotros las estemos viendo, porque son muy pequeños, son organismos microscópicos que no lo estamos viendo fácilmente, pero que están ahí. Por ejemplo, también pueden llegar hongos. Ya vimos que en las frutas que nosotros dejamos al calor, rápidamente le salen hongos. Por eso se inventó la nevera, ¿no? Entre otras cosas, para mantener las frutas, las verduras frescas y que no tengan esos golpes de calor que también las hacen llenar de moho o de hongos, que es cuando tenemos, por ejemplo, las naranjas y dejamos todas las naranjas en una olla o en un lugar así, y cuando vamos a sacar las que están encima están bien, pero las que están debajo tienen partes verdes o tienen como esa lama. Eso es afectado por el calor. También los animales o la producción de polen por parte de las plantas, lo que está ligado a otro tipo de enfermedades como la rinitis y el asma. Entonces ya hablamos de la bronquitis, de la gripa, de la rinitis, no del resfriado, en este caso es de la rinitis y el asma. La rinitis también es un proceso, un proceso que afecta al sistema respiratorio y que puede perdurar por algún tiempo. Es como un resfriado, pero no se va rápido, se permanece. Entonces es una persona que constantemente medio sale al frío y ya está estornudando y ya está, uy, me rasca la nariz, uy, me pica, y ya está con procesos de esa parte. O la otra cosa es que sea el asma. El asma ya es un proceso crónico, no es una etapa fácil de pasarla, no es agudo, no es un momento que le pasó y ya, sino que es una persona que condiciona, que siempre está manteniendo esa misma condición. Una persona que necesita abrigarse, que necesita tener su cuerpo en buena temperatura, porque los golpes de calor o el polvo pues puedan afectarlo. Entonces no puede subir a una montaña muy alta, no puede caminar muy rápido porque se agita mucho su respiración porque tiene asma. Entonces aquí se especifican unas características y síntomas de esa enfermedad. De esa enfermedad ya lo venimos hablando, que se puede, que podemos tener procesos en nuestra casa de limpieza y de organización para que no suframos de este tipo de enfermedades, generalmente respiratorias. Por supuesto que hay muchas más, pero en este caso estamos hablando específicamente de las respiratorias. Entonces tenemos algunas recomendaciones. Entonces hay que evitar mantenerse muy abrigado en lugares muy encerrados o muy calurosos, y luego exponerse a los vientos y corrientes de aire. Si uno está todo el tiempo en la casa, todo el tiempo bien abrigado, no sale a ninguna parte, las ventanas están cerradas y de pronto tiene que salir a hacer algo rápido a otra parte donde está haciendo frío, esté pasando una corriente de aire o esté lloviendo, pues puede afectar su salud. Entonces la recomendación es que cuando estemos en lugares muy calurosos, pues no tengamos tantos abrigos, y cuando salgamos pues nos pongamos el abrigo precisamente. En esta recomendación quiero hacer énfasis en lo que tanto se les ha dicho a ustedes, chicos, cuando estamos en el colegio de forma presencial, y es que estamos en un salón de clase, todos en la clase, todos ahí guardados durante 2 horas o 3, y por lo menos 3 horas en clase tomando nota con los cuadernos, y de pronto salimos al descanso y en el descanso hay lluvia o está empezando a lloviznar, y les decimos casi siempre los profesores: venga, no se salgan al frío, no se salgan para allá, solamente compren lo que van a comprar y vamos a regresar, o vamos a estar en un lugar bajo techo. Pero algunos niños no hacen caso y se quieren ir a jugar cuando está lloviendo, cuando está empezando la lluvia. ¿Qué es lo que pasa? Que pueden afectarse con rinitis, con gripa, con cualquier afección respiratoria. Entonces, cuando sea así, evitamos salirnos a esos espacios de aire o de lluvia. Mantener ventilado el lugar en el que se encuentre. Aquí está la niña, la muchacha abriendo las ventanas, porque es importante no solamente correr la cortina, es importante abrir la ventana, que entre corriente de aire y cambie el aire que hay en la casa. Listo, vamos a mantener ventilado listo el lugar. Vamos a evitar exponernos por tiempos prolongados al frío. Entonces, cuando vamos a salir al frío, vamos a hacer como esta muchacha: tener el gorrito, en este momento estamos utilizando tapabocas por el virus, pero podemos también, cuando salimos a un lugar frío, tener una bufanda o algo con que cubrirnos la nariz. Vamos a utilizar ropa abrigada cuando se salga a la intemperie. Si estamos, ya lo dijimos, en un lugar cerrado y vamos a salir a un lugar de viento, tener chaqueta por lo menos.
Consumir alimentos cítricos, es importante consumir frutas para mejorar el sistema de defensa del organismo. ¿Qué hace la fruta? Activa el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Las frutas tienen vitamina C y la vitamina C lo que hace es que fortalece nuestro sistema inmunológico frente a este tipo de enfermedades. Es importante entonces también permanentemente limpiar nuestra casa. Podemos tener muchos limpiadores que son efectivos, como por ejemplo bicarbonato con vinagre, cloro diluido en agua, bueno, muchos limpiadores que podemos utilizar para que nuestro ambiente, nuestra casa permanezca limpio y así Profe, podamos evitar enfermedades. Dice también que vamos a evitar el consumo de alimentos helados. A los niños les gusta mucho el helado, pero por ejemplo, cuando vamos a utilizar la voz, vamos a cantar o cuando vamos, generalmente los profesores de música dicen que antes de cantar no podemos tomar algo frío. ¿Por qué razón? Porque nuestras cuerdas vocales se pueden afectar y en el momento de llegar a cantar o en el momento de hablar fuerte o en el momento de tener un discurso largo, pues nuestra garganta se va a sentir lesionada. Entonces también es importante no consumir tantos alimentos helados, tanto frío, tantas cosas frías, sino más bien a temperatura ambiente. Listo, chicos, entonces vamos a ver aquí que dice que en un estudio que se realizó en Colombia, se evaluó el número de personas que padecían la enfermedad respiratoria aguda, ese es el EPOC, y se obtuvo una gráfica. Entonces, miren acá, niños entre 0 y 5 años, habían aquí 7 niños, hay 7 niños con enfermedad respiratoria. Jóvenes y adultos, en este caso tenemos 4 jóvenes adultos y tenemos, mire, los adultos mayores, tenemos en este caso 3, 6, 9 adultos mayores. Quiere decir que las personas mayores se pueden afectar más fácilmente su sistema respiratorio. ¿Por qué razón? Hay muchas razones. Primero, pues son personas que ya han vivido más tiempo y han estado más expuestos al polvo, al frío, en algunos casos han fumado cigarrillo, como estos señores que están acá, han fumado cigarrillos o han estado expuestos al smoke de los carros, al humo, a muchas cosas y sus pulmones ya están más debilitados. Son personas a las que necesitamos cuidar mucho más. En este caso, casi siempre en las noticias están hablando en los contagios del COVID-19, hablan de personas mayores que pueden fácilmente llegar a perder la vida. ¿Por qué razón? Porque son más débiles su sistema inmunológico y ya sus defensas no están altas. Entonces son personas que necesitamos cuidar. También necesitamos cuidar a los niños, a los bebés menores de 5 años. Por eso ustedes ven que a los bebecitos en la casa los llevan más abrigados cuando los van a sacar a alguna parte, el cochecito tiene que ir con una cubiertica encima, con un forrito para que no le dé frío, ¿cierto? Entonces es importante cuidar a los más pequeños y a los más ancianos, sin decir que los demás tampoco debemos cuidarnos, porque también es necesario que todos nos cuidemos. Entonces, vamos a reflexionar cuáles son las razones por las cuales se presenta la enfermedad respiratoria aguda o cualquier otra enfermedad respiratoria. Entonces, la aguda ya sabemos que se presenta cuando ya ha pasado algún tiempo y una enfermedad se va volviendo de alguna forma crónica. Aguda es de un momento a otro, pero ya que se va volviendo crónica a través de que la vamos dejando en esos procesos. Por ejemplo, hoy me salí y me mojé, digamos, porque estaba lloviendo y no llevé paraguas, vamos a imaginarnos eso. Entonces, mañana, ay, se me olvidó el paraguas y también me salí a mojar. Y una semana después, ay, lo mismo. Entonces, los pulmones se van resintiendo y van teniendo ese tipo de afección por más tiempo. Recordemos que cuando es un solo episodio, pues pasa rápido. Pero